gratísimo solar, aliento bien hecho, al fatigado más, dejando penas y aflicción, anhelo hoy tu bendición, anhelo hoy tu bendición, oh príncipe de paz, tu fuente de bondad, al pecador le das perdón y libertad. El sábado prenuncio es de gozo y paz, que habrá después de gozo y paz, que habrá después de gozo, que habrá Muy buenas tardes, feliz sábado tengan todos los hermanos, amigos y amigos de este espacio donde predicamos la palabra en las Sagradas Escrituras. Estaba cantando este himno, esta canción de hace muchos años, que tiene sábado como un día santo y que es una especie de anticipo del gozo que vamos a experimentar. Estemos reposando nuestras tristezas pasadas y viviendo en una etapa completamente en armonía con Dios y felices por siempre, lo que todo humano había deseado. Sí, querido hermano creyente, el sábado sigue siendo el día santo de adorar al Dios verdadero. Hay múltiples citas bíblicas tapadas por los predicadores contemporáneos, y cuando usted le pregunta a alguno de sus pastores o líderes de células, le van a decir eso es para los judíos, ya eso pasó de moda. Pero la Biblia no es una moda. Dice muy claramente Isaías 48 que cae la flor, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. También Cristo dijo algo parecido. Cristo dijo, os aseguro, os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde va a perecer de la ley hasta que todo se haya cumplido. Hay otra cita más al final de Isaías, en Isaías 66, creo que está entre los últimos 3 o 4 versículos del libro. Dice que de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar ante mí, ha dicho Jehová de los ejércitos. Lo interesante de esta cita bíblica es que forma parte de los prenuncios de Cristo, lo que Dios por medio de sus profetas anunció cómo iba a ser la vida en la tierra nueva, y termina diciendo de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hoy es un día hermoso, un día extraordinario. Reposamos desde la puesta del sol del viernes de todos nuestros trabajos, de todas nuestras preocupaciones, y nos dedicamos a adorar al Señor, a cantar alabanzas, a visitar enfermos, a atender a nuestros amigos. Así que inmediatamente que pase este ciclo de cuarentena y de cosas cerradas de esta pandemia, vamos a tener la oportunidad nuevamente de visitar personas que necesitan de Dios, que necesitan de su palabra, y podremos seguir haciendo la obra casa por casa. Hoy es un día especial porque Jehová reposó, bendijo y santificó el sábado, así que es un día dedicado al culto al Dios del cielo, al Creador. El objetivo y el propósito del enemigo ha sido desvirtuar la adoración en sábado y reemplazarla por la adoración en domingo,
la adoración dominical es una réplica del paganismo. Aunque muchas iglesias son cristianas, aman a Dios y respetan a Dios, pero adoran a Dios en domingo. Noten que no es una coincidencia que la gente haya olvidado el sábado, pero lo hayan reemplazado por el domingo. La gente podía haber olvidado que el sábado es el día de adoración a Dios y sencillamente ir a la iglesia cualquier otro día. Sin embargo, la estrategia del enemigo ha sido un día falso de adoración. Digo falso porque el domingo es el día que se adora a lo largo de la historia al dios Sol. Es un día pagano y sorprendentemente las iglesias cristianas adoran a Dios en domingo. Es como celebrarte tu cumpleaños el día que no es, algo así. Y Dios demanda a verdaderos adoradores. Noten que en el discurso con la mujer samaritana, Él le dice que el Padre está buscando verdaderos adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad. Y en este diálogo de Cristo con la mujer samaritana descubrimos una estrategia para encontrar al verdadero adorador o al verdadero pueblo de Dios. ¿Cuál es el pueblo de Dios verdadero? El que adora al Padre en espíritu y en verdad. O sea, Dios es espiritual, Dios no es materialista, Dios no pide dinero, Dios no pide ganancias deshonestas, Dios no pide sacrificios humanos. A Dios se adora en espíritu, espiritualmente, porque Dios es espíritu. Y se le adora en verdad porque basados en la verdad bíblica conformamos la adoración. Toda adoración dominical es y no bíblica. Jamás encontrarás una cita bíblica donde se reordene la adoración ahora en domingo. Si sabemos que cuando llegó la persecución romana a los judíos que se rebelaban continuamente contra el imperio romano, los nuevos creyentes gentiles y otras cosas más que pasaron preferían no reunirse en sábado para que no los confundieran con los judíos, no los fueran a matar. Pero esto se fue quedando y se estableció después con otros decretos del señor Constantino y se quedó el domingo los protestantes y también para los católicos. Y la Biblia es clara, desde Génesis hasta Apocalipsis encontramos citas contundentes y más que gratificantes y convincentes que el sábado sigue siendo la señal del pacto entre mí y vosotros para siempre, como dijo el Señor. Así que les deseo a todos un feliz sábado y si te estás enterando hoy que el sábado es el día correcto de adoración, me puedes escribir y podemos tener un diálogo para encontrar textos bíblicos que te dejarán más que sabes aprender. Si el deseo es polemizar, ni me llames que no tengo tanto tiempo. Que Dios te bendiga y que la paz de Dios sea contigo. Hoy vamos a tener un estudio bíblico sobre un tema muy interesante y me voy a referir al famoso don de lenguas y de dónde viene todo esto y hacia dónde va. Así que vamos a prepararnos con un lápiz y un papel para quizá anotar algún texto bíblico que no habías mirado con detenimiento, pero que te lo voy a presentar hoy formando parte de un tema, de un mensaje. Mientras tanto, vamos a cantar alguna alabanza al Señor. Mi voz no es la que debía estar aquí, pero como estoy solo en mi casa haciendo este trabajo, no les queda más remedio que escucharme algo, pero no quiero impresionarlos con mi voz. Quiero que se motiven a cantar conmigo alabanzas sencillas, tradicionales al Señor. Y esta canción dice: en las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando. En las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando. Solo se detiene para predicar. ¿Han escuchado esa canción antes? Es una canción muy antigua y se refiere a que la iglesia ha pasado por todo tipo de situaciones difíciles. Existe la iglesia de Dios en la tierra. En las luchas y las pruebas, la iglesia sigue caminando. En las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando. Solo se detiene. Gloria, aleluya, la iglesia sigue caminando. Oh, gloria, aleluya, la iglesia sigue caminando. Solo se detiene para... Hace muchos años yo era un niño,
hace muchos años de esto, y era hijo de un pastor. Y recuerdo que una vez alguna familia de la iglesia, personas que no habían entendido bien el evangelio, pensaban que la iglesia era una especie de lugar que era como un pedestal, para subir, para engrandecerse, pero la iglesia es un lugar de unidad, de familia, de estudio de la Biblia, de confesión de pecados y de recibir el liderazgo de un pastor que enseña la palabra, que también tiene defectos, pero que esa es la función que Dios le ha dado. Y vamos a hablar un poquito de eso hoy también. Y me acuerdo que aquella familia hizo tremendo problemazo y se pararon enérgicamente un sábado, estaba toda la iglesia reunida, y se pararon y dijo, bueno, pues a esta iglesia no venimos más, porque en esta iglesia todos son unos hipócritas y esta iglesia se va a quedar, porque aquí no está el Espíritu de Dios. Y dieron tantas cosas que todos nos quedamos paralizados. Yo era un niño, me acuerdo de aquello como algo que yo nunca había visto en mi vida. Sin embargo, aquella familia de la iglesia, definitivamente, unos meses después, se montaron una embarcación en aquello del Mariel, se vinieron para los Estados Unidos. Ellos profetizaron, hubo que expandir el templo, hubo que romper las paredes, ampliarlo, porque la iglesia hoy día no cabe una persona más en esa iglesia. Y yo sé que siempre hay sectores, hay personas que malinterpretan la palabra de Dios, creen que la iglesia es una especie de sociedad donde voy a llegar a hacer las mismas cosas de siempre, donde voy a ser el mismo caprichoso de siempre, o voy a arrastrar los mismos pecados como quien lleva un llavero. No sé si ustedes han visto a esa persona que tiene un llavero, muchas cosas bonitas, muchos recuerdos, los juntan todos en un llavero, y cuando cogen el llavero del carro pesa como 5 o 6 libras. Hay personas que arrastran su vida de pecado consigo como un equipaje, como quien se mueve con una maleta, con un bulto, y donde quiera que se va, se lleva su bulto. Pero nosotros debemos saber que el Señor va purificando la iglesia, nos va haciendo pasar por momentos tristes, de dolor, de angustia. Es lo que llamamos el horno de Dios. Y siempre que usted oiga la frase el horno de Dios, se refiere a las pruebas que todos tenemos que experimentar para purificar nuestros caracteres, perfeccionar nuestras vidas y ponernos en sintonía, en armonía con la palabra de Dios. Por eso me gusta mucho esta canción. Las canciones antiguas me encantan. Y esta dice así: en las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando. En las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando. Solo se detiene para predicar. Oh, gloria. Aleluya, la iglesia sigue caminando. Aleluya, la iglesia sigue caminando. Solo se detiene para predicar. La iglesia va a seguir conmigo o sinmigo. Bueno, era un chiste de frase cubana. Y él quería decir con eso que aunque él era el pastor, si él moría, si él pasaba algo, de todas maneras la iglesia va a triunfar. Porque la iglesia es el objeto del cuidado, de la ternura y del amor de Dios en la tierra. Que Dios te bendiga mucho. Hay que avisó la esperanza de todo creyente. Un palacio tengo allá más lindo que el sol. Un palacio tengo allá más lindo que el sol. Un palacio tengo allá más lindo que el sol. En el más allá. Sin más, sin más, sin más allá del sol. Sin más, sin más, sin más allá del sol. Tengo allá más lindo que el sol. Con mi buen Jesús. Si tú quieres ir al cielo y ver al Señor, si tú quieres ir al cielo y ver al Señor, si tú quieres ir al cielo, ver al Señor, con mi buen Jesús, ven conmigo y iremos allá, ven conmigo, sí, iremos allá. Un palacio tengo allá más lindo que el sol, con mi buen Jesús.
estén pruebas y dificultades, aunque nos veamos en penurias y angustias, y aun cuando enfrentemos la muerte por causa de Cristo, debemos aguardar en nuestro corazón que nadie nos quite la esperanza del regreso de Cristo a la tierra, del sonido de la trompeta, donde los muertos en Cristo resucitarán primero. Y dice el apóstol Pablo, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Es una maravillosa experiencia haber abandonado la vida antigua, la vida de pecados, de mentiras, de engaños, de falsedades, donde el enemigo nos va llevando cautivos para tener vidas miserables. Haber renunciado a eso y haber aceptado el camino de regreso a casa. Camino de regreso a casa a veces está lleno de vergüenza, a veces está lleno de obstáculos, de momentos tristes. Sin embargo, a lo lejos divisamos los brazos abiertos de Dios esperándonos, porque siempre el Señor espera por sus hijos. No hay pecado que hayas cometido, no hay falta tan grave, no hay vergüenza tan bochornosa que te impida volver a los brazos de Cristo. El Señor siempre te va a recibir, Él siempre nos va a esperar. Y creo que el Evangelio de Jesucristo, la palabra de Dios, porta buenas nuevas, buenas noticias de que siendo aún tan pecadores, Cristo murió por nosotros y nos ha dado el derecho de vivir eternamente con Jesús. Hay un pensamiento que dice: nunca un hombre es más grande que cuando está de rodillas delante de Dios. A veces por nuestro orgullo, a veces por nuestra pereza, no nos dan ganas de arrodillarnos, de humillarnos delante del Señor. Sin embargo, cuando finalmente lo hacemos, Dios nos engrandece, Dios nos multiplica, Dios nos favorece y nos da la recompensa de nuestra fe, que es crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios. Hay un tradicional himno que dice: aunque en esta vida no tengo riqueza, sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Alma tan perdida entre las pobrezas de mi Jesucristo, tuvo compasión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Vamos a dar comienzo al estudio bíblico de esta tarde de sábado, y así que vamos a orar y vamos a pedir la presencia de Dios y también presentar nuestras peticiones y nuestros agradecimientos al Dios Todopoderoso. Vamos a orar. Bendito Padre que estás en los cielos, aquí estamos, Señor, fieles al llamado, nuevamente en recogimiento, en un retiro temporal para escuchar tu palabra y para permitir que el Espíritu Santo en este momento haga un trabajo y una renovación en nuestros corazones. Tú sabes, Señor, nuestra condición. Somos rebeldes, muy rebeldes, y nos es tan difícil aceptar que necesitamos cambiar, porque en definitiva nos sentimos bien así como somos. Pero así como somos no tendremos parte en el reino de los cielos. Necesitamos una transformación, un reimplante, un injerto, una
una revolución en nuestros caracteres para entender la santidad, la grandeza, la mansedumbre de Cristo y copiarla en nuestras vidas. Estamos orando, Señor, pidiéndote perdón por nuestros y los fracasos que hemos concebido en nuestra vida como algo normal, y pedimos nuevamente la dirección del Espíritu Santo y que tú nos ayudes a entender tu palabra y llevarla a la vida cotidiana y que forme parte de nuestro ser. Estamos orando por los enfermos que gimen, que padecen angustia y pánico en las salas de los hospitales producto de este virus, de esta pandemia. Que tú tengas misericordia y todos aquellos que claman a ti con fe, tú les oigas y les tengas compasión. Estoy orando en forma especial por esa pequeñita, por esa bebita Daniela que se está debatiendo entre la vida y la muerte hace más de un mes después de nacida en Cuba. Y su mamá todos los días pide que la gente ore por esta bebita. Quizás Dios tenga misericordia y sea sanada. Tú sabes, Señor, cómo se ha complicado su salud, pero si tú te personificas en el lugar, el espíritu de enfermedad va a desaparecer y la niña va a vivir como vivió la de Jairo. Ten misericordia y que se cumpla en esa bebita tu santa y divina voluntad. Te damos gracias por Suri Sadai, que las pruebas le dan negativas ahora con el cáncer y está recibiendo la alegría y la bendición de tu sanidad. Estamos orando por Dianita y por él para que tú les restaures y sus vidas queden completamente cambiadas, saludables y felices como antes. Oh Señor, oramos porque al abrir tu palabra, el Espíritu Santo nos acompañe en cada texto y nuestras ideas y nuestra reacción ante la Biblia sea positiva, sea expectante y sea de paz y de felicidad para nuestros corazones. Pedimos tu bendición, tu dirección divina, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Vamos a abrir la Biblia en Primera a los Corintios capítulo 12. Vamos a tomar una idea principal, fundamental. Primera a los Corintios capítulo 12, versículo 27. Vamos a tomar la idea principal. Primera a los Corintios capítulo 12 versículo 27. Leo para ustedes. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Un texto que nos deja sin palabras. Cristo representa a Dios con nosotros. Cristo aparece en Colosenses como el creador de todas las cosas, ya sean visibles o invisibles. Es la imagen del Dios invisible, o sea, es lo que podemos ver del Dios Padre. Todas las cosas son hechas por Él, para Él y para su gloria, y nada de lo que existe fue hecho sin Él. Ahí está la cita en Colosenses. Bueno, Cristo es el todopoderoso, el omnipresente, el omnipotente, el omnisciente. La grandeza y no la podemos ni para escribir con el lenguaje humano. Un vago reflejo de quién es Dios lo tenemos en la persona de Cristo, descifrado y figurado en diferentes elementos simbólicos y literales de la Biblia. Ahora, este ser omnipotente, este gran Dios, en este versículo se acerca, se asemeja, se configura con la iglesia. Así que dice el versículo, y este versículo nos da para hablar mucho tiempo. Este versículo dice que vosotros pues sois miembros, cada uno en particular. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. O sea, nosotros, Él es la cabeza y nosotros somos miembros en particular. ¿Qué solemnidad de misión se ha depositado sobre los hombros de cada miembro de la iglesia? Desde el más grande e importante por sus funciones hasta el más pequeñito
e insignificante como un bebé de brazos en la iglesia. Para Dios, cada una de las personas, miembros de una iglesia, forman parte del cuerpo de Cristo, donde Él es la cabeza. Y hoy vamos a descubrir algunos elementos trascendentales. ¿Por qué muchas iglesias están colapsando, están deprimiéndose, están perdiendo el sentido y la misión? Básicamente porque no han entendido qué importante es que el miembro funcione perfectamente bien. Si lo llevamos al plano normal, común, físico, digamos que usted es una persona saludable, no tiene ningún dolor o no ha tenido ningún dolor, no ha tenido ningún padecimiento, ha sido una persona chispeante, sanguíneo, alegre, optimista, pero de pronto está teniendo algún problema en un riñón, no en los dos, sino en un riñón. Yo no creo que vaya a decir esta tontera, va a decir, bueno, tengo dos riñones, si se me daña uno, sigo con el otro. Nadie dice eso. Si tienes problema en un riñón, te lo vas a atender, vas a ir al médico, vas a hacer tratamientos, vas a hacer todo lo posible para que ese riñón funcione. El riñón, que es un órgano sumamente. Pensar en la apéndice, una tripita insignificante que muchos no saben para qué es, o sea, el apéndice en ese lugar donde está. Ahora, si tú tuvieras un problema en la apéndice, te duele el apéndice y tú dices, bueno, o sea, si tú dices eso, pudieras reventarse el apéndice, tener una peritonitis y morirte en unas pocas horas. Es un órgano pequeñito. Vamos a hablar ahora de un órgano externo. Una persona saludable, musculoso, fuerte, hecho un toro, pero de pronto le cae un ladrillo sobre el dedo gordo del pie, la uña se le desprende, le sangra el pie. ¿Crees que él va a decir, no me importa, tengo 19 dedos más que funcionan de maravilla, este que está dañado ni me importa? Nadie le dice eso porque un miembro afectado hace doler todo el cuerpo. De ahí a la importancia de que la función que tenemos como iglesia, como miembros de la iglesia, la desempeñemos decentemente, honestamente, santamente, para que la iglesia funcione bien. Cuando hay un miembro de la iglesia que se permite dolencias, malestares, enfermedades espirituales, afecta a toda la iglesia. También hay otros que creen que son más importantes porque tienen este don o aquella habilidad. O sea, todo esto conforma la estructura de un cuerpo sano. Vamos a hablar desde la óptica de un cuerpo espiritual sano que es la iglesia. Así que el texto inicial, el versículo 27 de 1 a los Corintios 12, nos explica que vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. O sea, somos parte unos de otros. No estamos separados, no somos independientes, no hago lo que me da la gana, sino que tomo una decisión, ya sea que pecó, ya sea que abrió su boca y dijo lo que no tenía que decir, ya sea que se desanimó y dijo aquí no vengo más. Cualquier cosa de esas afecta a toda la iglesia. O sea, lo que tú dices, lo que tú haces como miembro de la iglesia, al primero que afecta es a Cristo. Porque grita a los otros miembros porque cada uno somos, si van entendiendo la descripción del asunto. Dice el versículo 28. Y a unos puso Dios en la iglesia, primero apóstoles. O sea, ¿cómo Dios conformó su iglesia? ¿Cómo Cristo conforma la iglesia? Cristo es la cabeza. La primera base que Cristo crea es la base apostólica. ¿Cuándo creó la base apostólica? En tiempos de Cristo. En aquellos tiempos escogió 12 hombres, bueno, escogió 11, un 12 se presentó y él lo aceptó, pero él no lo escogió. Y finalmente volvieron a ser 2 apóstoles cuando se escogió a Matías. Bien, primero, la base de la iglesia es la base apostólica, esa es la base. ¿Quiénes son los apóstoles? Los que experimentaron la enseñanza de Cristo, los testigos oculares de la santidad, de la majestad, de la nobleza, de la pureza de Cristo. Eran los únicos que tenían el derecho de ser llamados apóstoles. Nadie más se puede llamar apóstol porque esa base apostólica ya Cristo la estableció. Incluso el apóstol Pablo dice que él es el último de los apóstoles
porque el Señor lo llamó a él. Así que Pablo también fue nombrado apóstol, porque Cristo lo llamó. Si Pablo no se encuentra con Cristo aquel día que va para Damasco, él tampoco se hubiera podido llamar apóstol. Hubiera tenido que buscarse otro nombre. Ahora, a unos constituyó apóstoles, versículo 28. Luego, profetas. Bien, profetas, esta raíz de la palabra no se refiere únicamente a los que predicen el futuro como Daniel, como Juan. Aquí la palabra profeta, estamos leyendo la Biblia en español, pero la Biblia en sus idiomas originales, esta palabra profeta se refiere también a los que predican, a los que enseñan. Toda persona que predica es un profeta, es un predicador, es un anunciador. No sé si ustedes recuerdan cuando estaba Saúl entre los profetas. No quería decir que Saúl estaba profetizando el futuro. Saúl estaba declarando las grandezas de Dios, estaba hablando las misericordias de Dios junto con los predicadores, junto con los alumnos de la escuela de los profetas. Entonces, aparece Saúl entre los profetas. Saúl también podía predicar. Tú también puedes ser un profeta, tú también puedes ser un predicador. Toda persona que anuncia el reino de Dios es un predicador. Así que la base de la iglesia es los apóstoles, después los predicadores, luego los maestros. Hay personas que dan estudios bíblicos a grupos, a personas, a niños, a niñas, a menores, a adolescentes. La iglesia está conformada con diferentes clases. Así que el rango número 1 son los apóstoles, ya descansan todos en la bendita esperanza. Después los predicadores, los pastores, hay donde quiera pastores, pero también es necesario maestros que enseñan la Biblia a los menores, a los jóvenes, a los niños en las diferentes iglesias. Luego los que hacen milagros. Hay personas que tienen tal que Dios puede sanar y Dios sana. Entonces hay personas que tienen el don de crear un milagro, pueden provocar un milagro porque creen que Dios, el Dios de los milagros del Antiguo Testamento, todavía está vivo y todavía está presente. Y cuando las cosas se ponen imposibles para los doctores, para las fronteras, para la inmigración y para el obstáculo que sea, hay personas que oran y producen milagros. Es un milagro que yo esté aquí hoy en los Estados Unidos. Es un milagro que tú todavía estés vivo. Es un milagro porque han sucedido milagros por personas que oran. Y no solamente hacen milagros los que oran delante de un enfermo o los que oran delante de una situación. A veces hay madres que han orado 15, 20, 30, 40 años por un hijo. Esas madres han muerto, pero se produjo un día el milagro. Aquel hijo, aún después de la madre muerta, volvió a los caminos del Señor, aceptó a Cristo y fue salvo. Hay personas que hacen milagros porque sus oraciones son repetitivas. Todo aquel que hace una oración persistente, repetitiva, es porque cree en lo que está pidiendo y cree a quién le está pidiendo. No es lo mismo que creer en Dios, no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Las personas que oran persistentemente por un asunto, crean y producen milagros, aun cuando ellos han muerto. Después, los que sanan. Hay personas que sanan, que son capaces de orar, andan con la fe, andan con el tanque de la fe lleno, hasta arriba. Y son personas que, movidos por el Espíritu Santo, no por la emoción, movidos por el Espíritu Santo, pueden tocar a un enfermo, pueden orar por un enfermo y en ese momento producir una sanidad. Hay otro don repartido en la iglesia, otro tipo de miembros, que son los que ayudan. Y pudiera parecer insignificante, pero termina la iglesia el servicio, van a pasar detrás al salón, van a cenar. Y hay personas que con un interés denodado ayudan, sirven la comida, recogen los platos, recogen la basura después, limpian el salón. Son personas que están atentos. Hay una mamá que llegó nueva a la iglesia, trae un bebé cargado, el bebé está inquieto. Y esa persona que ayuda, que tiene cara de ángel y corazón de ángel, va allá y le dice, ¿quieres que te ayude con el bebé? Y carga aquel bebé que está inquieto porque es un lugar extraño, porque nunca ha ido allí, porque siente algún ruido del audio.
y carga al bebé, lo saca a pasear, y durante todo el culto aquella mamá disfrutó de un servicio extraordinario gracias a que había alguien que ayudaba, y tomó el bebé de esta señora y lo sacó a dar una vueltecita, a coger fresco. El niño se entretuvo con unas flores y se terminó el servicio y la persona recibió la palabra. Hay un don espiritual muy importante que son los que ayudan. Hay otro don importante que dice los que administran. Bueno, la iglesia necesita buenos administradores. La iglesia como cuerpo de Cristo necesita gente bien organizada, bien milimétrica, que ayudan y que administran. Y hay otros que tienen el don de lenguas. Y este es un tema muy interesante que vamos a tocar hoy. Qué importante es que el cuerpo de Cristo esté debidamente dosificado, debidamente equipado con todos estos atributos. Imagínense qué iglesia tan poderosa, una iglesia donde haya gente que predica, donde hayan buenos maestros, una iglesia donde haya gente que hace milagros, donde haya gente que sanan, donde haya gente que ayudan, donde hayan personas que administran, donde haya personas que tienen el don de lengua, tienen la habilidad de traducir idiomas, de hablar en diferentes idiomas. O sea, una iglesia que no tiene barreras, está bien equipada. Pero aquí también hay sus aberraciones teológicas y cosas mal enseñadas, y de paso las vamos a tocar. Vamos al versículo 29. Muy interesante el versículo 29. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Cuál es la respuesta? No. ¿Son todos apóstoles? No pueden ser todos apóstoles. Ya pasaron los apóstoles. ¿Son todos profetas? No, todos no predican. Hay personas que quieren predicar. Hay personas que quieren predicar y dicen el pastor que ellos pueden predicar, que llevan muchos años en la iglesia, que ellos pueden predicar. Ok, hermano, usted va a predicar tal día. Y se le da un día en el que no es muy concurrido, que no va mucha gente a la iglesia, por si acaso el hermano no está bien equipado o comete algún error de presentación, etc. Y le dan que predique tal día. No, pero pastor, ese día no viene casi nadie a la iglesia. Yo quiero predicar un día que la iglesia esté llena. Mire, hermano, usted va a predicar el martes por la noche, que es un culto de oración, o el jueves, o el miércoles, y vamos a empezar por ahí. Tenga paciencia, prepare su mensaje, lo vamos a escuchar. Ok, al fin el hombre decide aceptar el reto, viene medio que de mala gana a predicar ese servicio de noche. Y ese día llega y no sabe predicar, no sabe cómo hablar en público, no sabe comunicar las ideas, no sabe proyectar una idea central, no sabe presentar una aplicación del mensaje. Ha sido un fracaso, ha sido un desastre. Entonces, pero por pena se puso ahí. Hermano, todo el mundo no es profeta, todo el mundo no puede predicar, todo el mundo no puede enseñar. Pero seguramente esa persona tiene otros dones, tiene otros talentos. En la medida que la humildad, como una llovizna suave, vaya humedeciendo su corazón, él va a aceptar que él no es un predicador, o que él no sabe cantar, o que él no sabe tocar un instrumento, pero puede hacer otras tantas cosas, porque en un cuerpo no todo el mundo es oreja y no todo el mundo es nariz. Nosotros necesitamos en nuestro cuerpo solamente 2 orejas. Nadie quiere un implante. Mira que la gente hoy se ponen cosas en el cuerpo, ¿no? Y se amontonan por aquí un poco de cosas y por allá, y las mujeres les gusta mucho adornar su cuerpo. Pero no he visto a nadie tratando de ponerse 3 orejas, ni abrirse un tercer ojo en la frente. Porque la iglesia está equipada, porque es Cristo, es Dios quien equipa a la iglesia con diferentes dones espirituales. Si hay maestros, y si hay predicadores, y si hay músicos, y si hay cantantes, y si hay gente que ora, bueno, la iglesia está equipada. Y es una bendición cuando la iglesia entiende que somos un cuerpo, que la cabeza es Cristo. Bien, ahora, hay un texto muy interesante aquí. Versículo 30, que es una continuación del 29. ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan? No. La respuesta es no. Ahora dice el versículo 31. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. Y aquí viene ahora una continuación del capítulo de 1 a los Corintios, capítulo 13, y los primeros versículos que lo vamos a leer ahorita, tienen que ver cuál es el camino más excelente. Porque es importante que cada miembro de la iglesia
entienda que el móvil principal de lo que él quiere hacer, de lo que él va a hacer, es el amor a Cristo. Estaba hablando con un amigo mío que es un excelente cantante. Él me contaba que en alguna iglesia donde llegó, cuando él está llegando invitado a cantar, alguien le dice: ten cuidado, afílate bien, que aquí está fulano que canta también. Y mira a ver, que no te vayan a opacar. O sea, estas son cosas sin sentido que pasan en las iglesias. ¿Es posible que en una iglesia haya competencia entre cantantes? Sí. ¿Que haya competencia entre predicadores? Sí. Y a este hermano le tocó predicar este viernes, pero deja que me escuchen a mí. O sea, hay un camino más excelente y superior a hacer cosas en la iglesia. Hacer cosas en la iglesia no tiene ningún sentido si la cabeza no es Cristo. Yo quiero que demos un saltico a Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 1. Voy a agilizar un poco para que me dé tiempo a presentar este mensaje completo. Vamos a leer Hechos capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. O sea, todo lo que va a pasar aquí ahora, todo lo que vamos a disfrutar en este momento con esta lectura bíblica, parte del versículo 1. Ellos estaban todos unánimes juntos. ¿Qué quiere decir unánimes juntos? No es solamente estar de acuerdo, porque a veces tenemos que estar de acuerdo en que no estamos de acuerdo. Pero ellos estaban de acuerdo y estaban juntos, estaban en el mismo lugar, estaban haciendo lo mismo. ¿Qué estaban haciendo? El Señor Jesucristo le dijo: vayan a Jerusalén y esperen allí al Espíritu Santo. ¿Qué fueron ellos a hacer ese lugar? A esperar al Espíritu Santo. Así que estaban unánimes, se llevaban bien, estaban amistosos, estaban de buena voluntad, pero además estaban físicamente juntos. Algunas personas que dicen: hoy yo no voy a la iglesia, o no voy más a esta iglesia, yo me quedo en mi casa, porque no tengo que ir a la iglesia para ser una persona buena, porque yo soy bueno y Dios está conmigo. O sea, es unánimes y juntos, noten eso. Versículo 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Noten que lo que está pasando aquí no se puede copiar. Nosotros vemos un patrón repetitivo en muchas iglesias carismáticas donde el predicador sopla por el micrófono, la gente se cae en el piso, otros se van a caer y hay un diácono esperando para que se caiga. Y hay una serie de prácticas y de falacias y de aberraciones del culto a Dios. El culto a Dios en nada tiene que ver con caídas en el piso, con gente temblando, con gente teniendo una especie de ataque epiléptico en el piso o de convulsiones. O sea, el culto a Dios no es eso. El culto a Dios es un culto racional, es un culto en espíritu y en verdad. Es un culto de alabanza espontánea, como un perfume grato a nuestro Dios. Es un culto de oración, es un culto de comunión. El culto de Dios no es un espectáculo de sensacionalismo, ni de aspavientos de parte del predicador, ni de los creyentes. Y yo tuve la experiencia de hablar con una persona que él es un hombre responsable, es un hombre serio, padre de familia, y él me contaba con tristeza que él visitaba la iglesia del pastor fulano de tal, pero que a él lo expulsaron. Oiga esto, hermano, a él lo expulsaron de la iglesia porque él nunca pudo hablar en lenguas, y le decían que ahí había que hablar en lenguas, en algún momento había que hablar en lenguas. Y él trató por todos los medios de hablar en lenguas, pero no pudo hablar en lenguas, el pobre, y lo expulsaron de la iglesia. Y me lo contaba con tristeza. Entonces ese día, y yo estaba sumamente deprisa, sumamente apurado, dije: bueno, Señor, encárgate de aquel otro asunto. Tengo que explicarle a este pobre hombre que los que lo expulsaron no saben nada de las cosas de Dios y que han cometido una injusticia con él. Y tuve que explicarle, y aún así el hombre se quedó medio tristolón. ¿Qué voy a hacer yo? Pero bueno, le dejé la puerta abierta, le mostré en la Biblia qué es lo que el Señor explica. Ahora bien, estamos aquí frente al día de Pentecostés. Lo primero que pasa es que ellos están unánimes juntos. Vayan
relacionando esta porción bíblica con la que leímos hace unos minutos, que somos miembros los unos de los otros y la cabeza es Cristo. Bien, dice que de repente vino del cielo, no del suelo, del cielo, un estruendo como de un viento recio, no un viento recio, sino como de un viento recio. Es una comparación, un símil, pero no es exactamente un viento recio. Un estruendo como así que si alguien está pensando por ahí en lanzar unos ventiladores de alta potencia para tumbarle el pelo a la gente y decir que es el Espíritu Santo, no. Es como un viento recio, no era un viento recio. Que soplaba, como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Yo pregunto, ¿esto se puede copiar? No. Las cosas que hace el Espíritu ni se repiten ni se copian. Usted no ha visto esta historia en ninguna iglesia narrada, nunca más, porque esa fue la manera en que hizo el opening, la entrada, el Espíritu Santo en este lugar. Una sola vez fue así. Versículo 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. O sea, daba la impresión que tenían una llama de fuego sobre sus cabezas. No quiere decir que había fuego sobre sus cabezas. Si algún pastor farsante por ahí está pensando prenderle fuego a la cabeza de los creyentes, no hay que hacer eso, porque no eran lenguas de fuego, eran lenguas como de fuego. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu daba que hablasen. Noten que el texto es claro. No comenzaron a hablar en lenguas. No dice así. Dice, comenzaron a hablar en otras lenguas. Y yo me estoy inspirando en aquel pobre hombre que estaba triste porque nunca pudo recibir el Espíritu Santo, nunca pudo hablar en lenguas, porque en su iglesia consideraban que recibir el Espíritu Santo era hablar en lengua. Si no hablabas en lengua, no recibiste el Espíritu Santo. Ya nosotros vimos en el texto anterior que el Espíritu Santo, primero apóstoles, después pastores, predicadores, profetas, después maestros, después los que hacían milagros, después los que sanaban, después los que hablaban en lengua. O sea, hay diversos dones del Espíritu. No es un don del Espíritu. Pero en algunas iglesias se cree que solamente los que hablan en lenguas tienen el Espíritu Santo. Versículo 5 de Hechos capítulo 2. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, o sea, gente creyente en Dios, de todas las naciones bajo el cielo. Ustedes saben que los judíos se dispersaron a todos los países del mundo, pero en esa fiesta de Pentecostés todos habían venido. Era una fiesta muy importante, una fecha muy importante en la liturgia hebrea, y habían venido a la fiesta de Pentecostés de todas partes del mundo. No solamente ellos, vinieron con sus esposas, algunas de otros lugares, digo yo, o sus hijos nacidos en otras tierras, así como los muchachos de diferentes países hispanos, nacidos en Norteamérica, hablan un español hermoso, y ustedes saben a qué me refiero. Bueno, ellos venían de otras partes del mundo y algunos venían ya hablando otro idioma, ni siquiera reconocían el hebreo. Y hecho este estruendo, ¿para qué se hizo el estruendo? Y hecho este estruendo se juntó la multitud, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. ¿Entiende, hermano? Primero dice que ellos comenzaron a hablar en otras lenguas, y ahora viene la multitud que ha venido de todas partes del mundo a la fiesta de Pentecostés, y ellos les escuchan hablar en su propio idioma, en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirá, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? O sea, ¿cómo es posible si esta gente son galileos? O sea, nunca se había visto cosa igual. Si ellos son galileos, ¿cómo es posible que nosotros les entendemos? Versículo 9. Partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, o sea, hasta asiático allá, con los chinos estaban algunos de ellos, en Frigia, en Panfilia, en Egipto,
en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos, o sea, el italiano, romanos aquí, residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Cómo? Hermano, este es el verdadero don de lengua. Eso que estás oyendo en tu iglesia es una mentira, es una falacia, es una manipulación, es un invento. Eso no es don de lenguas. Eso es hablar palabras desconocidas, fraudulentas, mentirosas para impactar, para engañar. Tienes que entender este texto bíblico. En la Biblia todo está claro. Nada es un misterio porque la Biblia es la revelación de Dios al hombre. ¿Cómo tú vas a dudar y vas a hacer mitos y vas a hacer fantasías de algo que está tan claro en la Biblia? O sea, ellos comenzaron a hablar en otras lenguas porque el Espíritu Santo utilizó a los apóstoles y a los discípulos allí reunidos para que aprovechar ese momento en que había venido gente de todas partes del mundo, para que esas personas regresaran a todas partes del mundo con el mensaje de las buenas nuevas de salvación. O sea, fue el elemento misionero más poderoso, más oportuno que encontró el Espíritu Santo. Esta gente venían de todas partes del mundo y regresaron en sus casas contando las maravillas de Dios. Ese era el objetivo del don de lengua. Ahora, si el pastor es hispano, la iglesia es hispana, ¿qué sentido tiene que el pastor empiece a decir palabras raras, desordenadas, incoherentes, sin ninguna semántica, sin ningún tipo de conjugación verbal? ¿Qué sentido tiene? Nada más que impactar, impresionar que el pastor tiene el espíritu, que el pastor... Eso es mentira, eso no es verdad. Eso se lo inventó el pastor o se lo copió a otro pastor y ese pastor a otro pastor, y es una tradición mentirosa en la iglesia de los creyentes contemporáneos. Pero es hora de que abramos nuestro entendimiento y nuestra mente y leamos en la Biblia el así dice Jehová. Dicen ellos, y usted ve la lista de países que no es corta, desde donde ellos vienen. ¿Cómo es posible que nosotros les entendemos, si ellos son galileos, en nuestra propia lengua? Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? ¿Qué será esto? Bueno, ¿qué será esto? El gran amor de Dios. Vamos a regresar a la cita anterior donde estábamos, en segunda a los Corintios, primero a los Corintios capítulo 12, pero ahora nos vamos a ir a los primeros versículos del capítulo 13. Este capítulo 13 lo hemos oído 1000 veces en la vida, por lo menos, porque es el capítulo que habla del amor. Y la gente cuando en las bodas, en los momentos de pareja, se lee primero los Corintios 13, pero tiene una secuencia con los textos que vengo leyendo del capítulo 12, donde habla de que Dios, primero apóstoles, el Espíritu Santo, apóstoles, profetas, maestros, los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, ¿no? Esa secuencia. Ahora, cuando esto se escribió no estaba la Biblia ordenada por capítulos, así que es el mismo texto que sigue avanzando. Lo llevé a Hechos capítulo 2 para que vean que este don de lenguas no es un don de lenguas raras, extrañas, que nadie entiende ni que nadie tiene que interpretar. Esas lenguas no hay quien las interprete. ¿A qué se refiere? Que si alguien, el apóstol Pablo, enfrenta esta dinámica en las iglesias de Corinto, que llegaban algunas personas hablando del evangelio en su idioma natal, pero él decía, tiene que haber alguien que interprete para que la iglesia, que es local, entienda este hermano que llegó de donde vino. Entonces por eso él habla de alguien que interprete, alguien que tiene el don de interpretar, el don de traducir. Por ejemplo, en mi ministerio en las prisiones, allí hay un prisionero, un joven que es muy diestro traduciendo al inglés. Al grupo de prisioneros que yo le predico, una mayoría es hispana, pero hay una minoría, pero que están ahí sentados, que hablan inglés. Y este joven es un perito traduciendo. A la velocidad que yo hable, como yo lo presente, él puede traducir simultáneamente con una efectividad asombrosa al idioma inglés. Por eso dice el apóstol Pablo en otro lugar
que si alguien habla en lenguas, tiene que haber uno que interprete. Si alguien habla en otro idioma, tiene que haber uno que interprete, no las palabras disparatadas que se andan diciendo por ahí. ¿Cuál es la conclusión, la esencia de lo que estamos hablando? Dice 1 Corintios 13, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, o sea, le está haciendo aquí una extensión, una figuración, un simbolismo, que aunque yo hable como los ángeles, no quiere decir, y hay personas ahora que dicen, yo hablo lenguas angélicas. Hermano, por favor, lea la Biblia, entienda la palabra de Dios. ¿Quién habla lenguas angélicas? ¿Con qué ángel hay que hablar? Vamos a ser precisos y concisos con la palabra de Dios y con lo que nos conviene a nosotros. El apóstol Pablo está haciendo una suposición, está haciendo una ampliación de ideas, está usando una analogía, no sé cómo se llamaría técnicamente en el idioma español. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, si lo que yo estoy haciendo en la iglesia, si la parte mía, si el miembro que soy, ya sea el riñón, el hígado, el vaso, el intestino, el corazón, si lo que yo estoy haciendo no lo hago con amor, vengo a ser como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. Yo me acuerdo que cuando yo tenía 14 o 15 años, me encontré en algún lugar allá en Cuba una varilla de aluminio, de duro aluminio, que tenía la peculiaridad de cuando tú la tirabas, se la dejabas caer al piso, hacía un estruendo tan agudo, tan molesto, que no había persona que no le molestara y no le irritara. ¿Y qué tú crees que hacía yo? Andaba con la varita y yo le decía la varita mágica de hacer sufrir a la gente. Cosa de muchacho. Andaba con mi varita de aluminio y llegaba la gente saludaba a la casa. Y cuando ya todo el mundo estaba entretenido, que no tenían nada allá de qué hablar, yo dejaba caer mi varita al piso y la gente se tapaba los oídos y daban saltos de molestia porque era muy travieso. ¿Sabes qué dice el apóstol Pablo aquí? Que hagas lo que hagas, sepas predicar, sepas sanar, sepas cantar, hagas lo que hagas. Si tú no lo haces con el amor de Dios, si tú no lo haces por amor a Cristo, es como un metal desagradable que suena y que retumba en los oídos. Es la ilustración que presenta el apóstol Pablo. Si tuviese profecía, oiga esto bien, si tuviese profecía, o sea, si tuviera una buena palabra para predicar y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. ¿De qué te sirve lo que sabes hacer? ¿De qué te sirven las habilidades? ¿De qué te sirven los dones que Dios te dio si los usas para tu propio egoísmo, para tu propio egocentrismo y no lo haces con humildad para traer a la gente al amor de Cristo? O sea, no tengo amor, nada soy. Dice el versículo 3. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Cuál es la esencia del trabajo como miembro de iglesia? ¿Por qué las iglesias colapsan? ¿Por qué las iglesias se dividen? ¿Por qué la gente se aparta de la iglesia y se van de la iglesia? Porque todo lo que habían hecho era sin amor. Y llega un momento que el egoísmo no se satisface con nada. El egoísta demanda y demanda honra y respeto y veneración y que me tengan en cuenta y por qué no pensaron en mí y por qué no me invitaron y porque no tienen amor. El que tiene amor da y da y da y da y no le importa lo que pierda, lo que gasta, lo que sufre porque está lleno de amor. Dice, si no tengo amor, de nada me sirve. Dice el versículo 4, el amor, y ahora te explica. Si tú quieres ser un miembro efectivo de tu iglesia, si tú quieres ser un líder importante en tu iglesia, mira cómo tienes que ser, mira cómo tengo que ser. Este mensaje también me incluye. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita.
Oye, ese hermano, no, a ese hermano no le pidan, a ese hermano no le pidan que tiene un genio. Pero ¿cómo es esto? Un miembro del cuerpo de Cristo con un genio. No se le puede decir nada porque se pone. Eso es contraproducente, no tiene sentido. Ah, no, pero esta vez no lo dejen fuera, que la otra vez se les olvidó avisarle. ¿Y cómo se puso? No se irrita. No se irrita. Pasa lo que pase, no se irrita. Esto es un desafío para todos nosotros, para ti, para mí, y para mí, y para mí. No se irrita. No se va de revoluciones. No se descontrola. No guarda rencor. El amor no guarda rencor. Ese miembro no guarda rencor. Perdona. Es suave, es flexible. Todos estamos luchando. Arrieros somos y en el camino andamos. O sea, todos estamos en lo mismo. Hay gente que desvirtúa, desdeña a un hermano porque pecó, porque se equivocó, porque falló. Mira, él cayó en eso, pero él jamás caería en lo que caíste tú. No digas que es una persona débil. No, porque él es débil en lo que tú eres fuerte, pero tú seguramente eres débil en lo que él es fuerte. El amor tiene que funcionar en el cuerpo. Los órganos se llevan bien. El cerebro le manda instrucciones al hígado, el hígado manda líquidos a la vesícula, y la vesícula manda señales al estómago porque viene la comida caminando, todas las papilas gustativas se exacerban, el cuerpo se prepara para recibir el alimento. Vas a hacer ejercicio, vas a hacer un esfuerzo grande, entonces se desconecta el flujo de sangre interno y se fortalecen los músculos, la piel, y tú te preparas y haces una carrera espectacular porque el cuerpo funciona perfectamente dirigido por el cerebro. Y el cerebro lo mueven las emociones, los pensamientos, los deseos, las motivaciones que mueven tu cuerpo. La iglesia es un cuerpo, la cabeza es Cristo. ¿Cómo vas a formar semejante escándalo, semejante problema delante de la cabeza que está oyéndolo todo, viéndolo todo? ¿Por qué se compara a Cristo con la cabeza? Porque Cristo tiene oídos, y Cristo tiene voz, y tiene olfato, y Cristo es el que sabe todo lo que está pasando. La iglesia tiene que medir una y mil veces una palabra, un miembro, lo que va a decir, lo que va a proyectar, porque el Señor está presente en todas nuestras reuniones, en todos nuestros planes, en todos nuestros comentarios en la casa, en nuestros comentarios de la iglesia delante de nuestros hijos. Todo eso el Señor lo está oyendo. Y si yo no tengo amor, de nada me sirve lo que yo soy. El amor, versículo 6, no se goza de la injusticia, se goza de la verdad. Todo lo sufre, o sea, es resistente, no quiere decir que es tonto. El amor es resistente, todo lo sufre, todo lo cree. Esta figura de todo lo sufre es tomada de los materiales con que se construyen casas, que se construyen barcos. Son materiales que todo lo sufren, todo lo resisten. El embate de las olas, los cambios de temperatura, la humedad, el impacto contra una roca, todo lo sufre un buen material de construcción de un barco o de una casa, etc. El amor todo lo sufre, todo lo cree, no está de capcioso, no está de calculador. Ah, pero eso lo dijo, sí, yo sé, yo me imagino ya por qué lo dijo, porque seguramente. Y se ponen a tejer una historia ficticia, fantástica, de prejuicios y de basura para dividir el cuerpo de Cristo. Dice, todo lo sufre, todo lo cree. ¿Cómo me lo dijiste? Te creo. Si eres un mentiroso, problema tuyo con Dios. No, pero a mí nadie me dice mentira, porque el que me dice una mentira a mí me está diciendo idiota, me está diciendo todo. No, hermano. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. Todo lo espera, tiene paciencia. Tiene paciencia. Esta palabra todo lo espera va señalando la paciencia, característica que nos lleva a cometer el 99,9% de los errores y los fracasos de nuestra vida. Es por la impaciencia. No somos capaces de resistir. Somos impacientes. Dice aquí, todo lo espera y todo lo soporta. La gente que soporta las altas y bajas de una iglesia son los que ven a la iglesia triunfar. La gente que soporta las altas y bajas de un negocio son los que ven el negocio triunfar. Los que soportan las altas y bajas de los hijos son los que ven a los hijos triunfar. Todo lo soporta, está presente hasta el final.
Ese es un órgano digno del cuerpo, que la cabeza es Cristo. ¿Y sabes cómo termina la última frase del versículo 8? El amor nunca deja de ser. O sea, tú quieres ser un miembro importante en el cuerpo de Cristo, tú quieres ser un miembro útil en los caminos de Dios, tú quieres ser una voz audible, entendible y valorada en tu iglesia, el amor nunca deja de ser. Que Dios te bendiga, mi hermano, es mi deseo, mi oración, y que este mensaje sirva para fortalecer tus energías. La iglesia ahora está medio que desmembrada, todo el mundo está en casa, pero debemos recordar que somos miembros de un cuerpo cuya cabeza es Cristo. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, fija tu palabra en nuestros corazones y danos un sábado de bendición en el nombre de Jesús. Amén.